¿Y si te dijera que durante más de 60 años guardé un secreto que me arrancaba el alma cada noche? ¿Y si te confesara que mis propios hermanos, los mismos que dormían bajo el mismo techo que yo, los mismos con los que compartí pan, juegos y risas, fueron los hombres que destruyeron mi inocencia cuando tenía apenas 13 años? No sé si alguien estará preparado para escuchar lo que voy a contar. Ni siquiera yo estoy segura de estar preparada para decirlo. Pero hoy, después de tanto tiempo, después de tantos silencios, decidí hablar. Y no por mí, sino por todas aquellas que aún no tuvieron el valor de romper el silencio. Mi nombre es María de los Ángeles Romero, pero todos en el barrio me conocen como Doña Angelita. Tengo 73 años y nací en San Andrés Sautla, un pueblito escondido entre montañas, en el estado de Oaxaca, al sur de México. Allí crecí rodeada de polvo, gallinas, milpas y un olor constante a tierra mojada. Una infancia que, en apariencia, parecía tan normal como cualquier otra, pero que escondía una oscuridad que ni el sol más fuerte podía iluminar. Mi historia comienza en el año 1965. En aquel entonces, San Andrés era un pueblo de no más de 300 familias, donde todos se conocían, donde las campanas de la iglesia marcaban el ritmo del día y donde las mujeres lavaban ropa en el río mientras los hombres trabajaban en el campo o manejaban camiones por los caminos polvorientos. Mi padre, don Rogelio Romero, era camionero. Pasaba semanas fuera de casa, transportando mercancías entre Oaxaca, Chiapas y Puebla. Era un hombre grande, de manos ásperas pero voz suave. Cuando estaba en casa, me abrazaba fuerte, me traía dulces de los pueblos que visitaba y me decía que yo era su angelito de la casa. Mi madre, doña Catalina, era costurera y lavandera. Pasaba los días agachada sobre su máquina singero lavando montones de ropa ajena para poder comprar el maíz y el frijol que llenaban nuestras ollas. Siempre olía a jabonzote y a sudor honesto. Yo era la más pequeña de 4 hijos, la única niña. Mis hermanos, por orden, eran Rafael, 19 años, Ernesto, 17, y Luis, 15. Desde niña, fui criada como la flor de la casa, la protegida de papá, pero también como la que tenía que aprender a callar, a obedecer, a sonreír aunque el corazón doliera. Las mujeres deben ser discretas, decía mi madre. Los hombres no respetan a las que hablan demasiado. Durante años, creí que ese silencio era virtud, que aguantar era fuerza, hasta que el silencio se convirtió en mi prisión. Fue una tarde de marzo. El calor era espeso, el aire quieto, las gallinas cacareaban en el patio y mi madre había salido a entregar unas prendas planchadas a una clienta. Me pidió que me quedara en casa, que limpiara la cocina y vigilara que mis hermanos no hicieran travesuras. Como si yo tuviera el poder de vigilar a 3 hombres que me triplicaban en tamaño y en malicia. Yo estaba en la cocina, lavando los trastes, cuando sentí una sombra detrás de mí. Era Rafael. Se acercó demasiado. Noté algo extraño en su mirada, algo que nunca había visto antes. Su voz fue suave, casi dulce. Estás creciendo. Angelita, ya no eres una niña. Intenté hacerme a un lado, pero me sujetó del brazo. Apenas alcancé a preguntar, ¿qué haces, Rafa?, cuando Ernesto entró a la cocina con una sonrisa que me heló la sangre. Y después, Luis, apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y los ojos clavados en mí. Lo que sucedió en esa cocina es algo que todavía me cuesta describir. A veces creo que mi mente lo ha cubierto con un velo borroso para protegerme, pero mi cuerpo nunca lo olvidó, mis entrañas tampoco, porque ese día, por primera vez, comprendí lo que era el miedo puro, el terror absoluto, la traición irreparable. Cuando todo terminó, Luis se agachó a mi lado y me susurró al oído: si hablas, nadie te va a creer. Dirán que tú lo provocaste. Y en un pueblo como San Andrés, eso era verdad. En aquel tiempo, y aún hoy en muchos lugares, la palabra de una niña valía menos que una piedra en el camino. Pasé más de 1 hora tirada en el piso, en silencio, temblando, con los ojos secos de tanto llorar. Cuando logré levantarme, me metí al baño y me froté el cuerpo hasta quedar roja. Quería arrancarme la piel, como si el jabón pudiera borrar la vergüenza. Esa noche, cuando mi madre regresó, me preguntó por qué tenía los ojos hinchados. Le dije que tenía dolor de cabeza. Fue la primera de muchas mentiras. Esa fue la primera vez, pero no la última. Cada vez que mi padre salía de viaje,
Cada ausencia suya era una sentencia. Y así comenzó mi infierno. Hoy, más de 6 décadas después, decidí hablar. No porque ya no me duela, sino porque aprendí que el silencio protege al abusador, no a la víctima. Que contar mi historia puede ser la llave que libere a otras. Que cada palabra que digo ahora, aunque tiemble, es un acto de justicia. Si tú que me escuchas también has guardado un dolor por años, quiero que sepas que no estás sola. Y antes de continuar, te pido que comentes abajo. Yo también estoy lista para romper el silencio. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque esta historia no termina aquí. Y porque vienen muchas otras que, como la mía, merecen ser contadas. Después de aquella primera vez en la cocina, algo en mí se rompió. Algo que no se repara nunca del todo. Me refiero a esa parte del alma que cree que está a salvo en su propia casa. A la confianza en que tus hermanos te cuidan, te defienden. A la seguridad de poder dormir bajo el mismo techo sin miedo. A partir de ese día, mi vida cambió para siempre. Traté de fingir que nada había pasado. Me aferré a la idea de que había sido un error, un momento de locura, un desliz que no se repetiría. Pero me equivoqué, grave y dolorosamente. Al día siguiente, mientras mi madre salía temprano para ir al mercado del pueblo, escuché la puerta de mi cuarto crujir. Me había encerrado y empujado la cómoda contra la entrada, como una barricada desesperada. Pero no sirvió. Rafael la abrió de una patada, con la fuerza de quien sabe que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. ¿Crees que eso va a detenernos, Angelita? Dijo con burla, mientras Ernesto y Luis se paraban detrás de él, como sombras en la penumbra. No pude gritar. No porque no quisiera, sino porque el miedo me había robado la voz. Ese fue el comienzo de un patrón que se repitió incontables veces. Cada vez que mi madre salía, cada vez que mi padre estaba lejos, ellos volvían. A veces uno solo, otras veces dos. Algunas, los tres. Y cada vez era peor. Más cruel, más frío. Como si mi dolor se hubiera convertido en rutina para ellos. La casa que alguna vez fue mi refugio se volvió una cárcel. Y mi cuarto, mi cuerpo, mi mente, los campos de batalla. Sabían exactamente cómo manipular los tiempos. Sabían que los martes y jueves mi madre se quedaba en casa de doña Leticia, chismeando después de entregar ropa. Sabían que los sábados iba al mercado y luego se tomaba un café con su prima. Sabían que mi padre no volvería en semanas. Y sabían también que nadie, absolutamente nadie, iba a creerle a una niña callada, retraída, rara como yo. Comencé a cambiar. Rápido. Dejé de hablar. Dejé de reír. Dejé de comer. Bajé de peso tanto que mi ropa colgaba de mí como trapos viejos. Mi madre me regañaba porque decía que estaba poniéndome fea, que parecía una bruja. No entendía que yo lo hacía a propósito, que quería desaparecer. Me corté el cabello al ras. Dejé de usar vestidos bonitos. Me tapaba hasta el cuello aunque hiciera calor. Cada prenda era un intento de esconder mi cuerpo, de negar su existencia. Cada mirada al espejo era una humillación. En la escuela, los maestros notaron el cambio. Mis notas, antes impecables, comenzaron a caer en picada. Me distraía. Lloraba sin razón. Me quedaba dormida sobre los cuadernos. Una vez, una profesora me llevó a la dirección y me preguntó si alguien me estaba haciendo daño. ¿Tu papá? ¿Tu mamá? Preguntó en voz baja, con una preocupación sincera. No, respondí bajito. Nadie. Y mientras decía eso, recordaba las palabras de Luis aquel primer día. Si hablas, dirán que tú lo provocaste. La idea de que alguien pensara que yo había causado eso me aterraba. Me avergonzaba. Me revolvía el estómago. En casa, la situación empeoraba con cada día que pasaba. Rafael comenzó a inventar mentiras sobre mi frente a mi madre. Decía que me había visto con muchachos en la calle, que me vestía provocativamente, que estaba llamando la atención. Ernesto lo respaldaba. Luis bajaba la mirada, como si todo le diera vergüenza, pero no decía nada. Su silencio dolía tanto como las palabras de los otros. Mi madre, atrapada entre la preocupación y el que dirán, comenzó a vigilarme más de cerca, pero no como yo necesitaba. Me espiaba como si sospechara que yo fuera la culpable. Me prohibía salir sola, me revisaba la ropa, los cuadernos, los bolsillos. Y yo me encogía.
Empecé a tener pesadillas. Sudaba en las noches. Despertaba gritando. Una vez soñé que me ahogaba en un río de sangre. Otra, que mis hermanos me perseguían con cuchillos. Mi cuerpo reaccionaba al trauma como podía. Tenía fiebres, sangrados, dolores inexplicables. El médico del pueblo dijo que eran cambios hormonales normales. Pero no había nada normal en mí. Una tarde, después de uno de los abusos más violentos, me arrastré al baño y descubrí que sangraba intensamente. Me desmayé allí mismo, con la cabeza contra la tina. Cuando desperté, estaba empapada en sangre y con la cara hinchada. Fue Luis quien me encontró. Recuerdo su cara blanca, sus labios temblando, el horror en sus ojos. «Rafa, Neto», gritó. Creo que esta vez nos pasamos. Me llevaron a mi cama. Me cambiaron la ropa. Limpiaron el baño. Rafael dijo, si alguien pregunta, se cayó de la escalera. Y así, mintieron, como tantas veces antes. Pero esa noche, algo cambió. Por una de esas casualidades que solo Dios puede explicar, mi padre regresó de viaje un día antes de lo previsto. Entró a mi cuarto a oscuras, como solía hacer cuando volvía, para darme un beso de buenas noches. Pero cuando se acercó, notó que algo estaba mal. Encendió la luz y vio la sangre en las sábanas. «Angelita», gritó. «¿Qué te pasó?» Yo apenas podía hablar. Sus ojos, esos ojos que siempre fueron mi refugio, se llenaron de lágrimas. «Ayúdame, papá», logré susurrar. «Ayúdame, por favor». Y me desmayé de nuevo. Lo que siguió fue un torbellino. Gritos. Ambulancia. Hospital. Médicos. Mi madre llorando. Mi padre deshecho. Diagnóstico. Trauma severo. Posible pérdida de útero. Abuso sexual continuado. La policía fue llamada. Una trabajadora social se sentó a mi lado. Me tomó la mano. «¿Quién te hizo esto, María de los Ángeles?» Y yo mentí. Unos muchachos, en el camino de la escuela. No los conocía. Fue la primera de muchas mentiras. Lo hice por miedo, por vergüenza, por protección a mis padres. No quería que mi papá matara a mis hermanos. No quería que mi madre muriera de pena. Pero sobre todo, no quería cargar con la culpa de haber destruido mi familia. Pasé una semana en el hospital. Me operaron. Me cosieron por dentro y por fuera. Me dieron calmantes que me hacían dormir por horas. Pero el dolor, ese que no sale en los exámenes, ese que no se alivia con pastillas, ese no se iba. Durante esa semana, mis hermanos no se aparecieron por el hospital. Mi madre me llevaba comida. Mi padre dormía en la silla a mi lado. Me sostenía la mano mientras yo dormía. «Te juro que encontraré a los que te hicieron esto», me decía, con el alma rota. Y cada vez que lo escuchaba, me sentía más culpable. Porque los culpables estaban en casa, comiendo su comida, durmiendo en sus camas, esperando la próxima vez. La policía venía a diario. Me hacían las mismas preguntas. Yo respondía con frases vagas. Decía que no los vi bien, que era de noche, que corrí, que no recordaba. Pero una noche, todo comenzó a derrumbarse. Roberto, el más joven, el que parecía más afectado, vino a verme al hospital cuando mis padres salieron un momento. Entró en silencio, con los ojos rojos, las manos temblorosas. «Angelita», me dijo. Yo no quería. Juro que no quería. Y rompió en llanto. No le respondí. No podía. Solo me limité a decir, «Lárgate, antes de que vuelva papá». Y se fue. Esa noche comprendí que el castillo de mentiras se estaba derrumbando, que ya no podría sostenerlo por mucho tiempo, que la verdad vendría, como viene la lluvia después de un largo verano. Y cuando llegara, lo arrasaría todo. Volver a casa fue extraño. No había otra palabra para describir lo que sentí al cruzar de nuevo esa puerta. Mi padre había hecho todo lo posible para que mi cuarto pareciera diferente. Lo pintó de un color amarillo suave, me compró una colcha nueva con flores lilas bordadas, instaló una cerradura nueva en la puerta y me entregó la llave como si fuera una reliquia sagrada. «Nadie entra aquí sin tu permiso», dijo con los ojos firmes, aunque su voz temblaba. Yo asentí en silencio. En la mesa, mi madre me esperaba con un plato de caldo de pollo y tortillas recién hechas. Me sonrió con ternura forzada,
como si tratara de borrar todo lo ocurrido con comida caliente y gestos cariñosos. Pero detrás de sus ojos, vi miedo y culpa. Me costaba comer. Cada bocado era como tragar piedras. El estómago no me respondía. Sentía náuseas todo el tiempo, como si el cuerpo supiera que algo seguía podrido en mi entorno. Mis hermanos evitaban mirarme. Rafael salía de la casa muy temprano y volvía tarde. Ernesto pasaba casi todo el día en la calle, trabajando en una vulcanizadora de un primo de mi madre. Y Roberto me observaba desde las esquinas, con ojos tristes, pero no se atrevía a decir una sola palabra más. Las noches eran las peores. Tenía pesadillas tan vívidas que me despertaba gritando. Mi padre corría a mi cuarto, me abrazaba, me susurraba que ya estaba todo bien, que nadie podía hacerme daño. Pero él no sabía que el daño ya estaba hecho, que seguía caminando por esa casa con forma de hermanos, con voz de familia, con olor a miedo. Los médicos me habían recetado calmantes para dormir. Mi madre insistía en que los tomara, pero a veces me resistía. Quería estar consciente. No quería que me sorprendieran de nuevo, ni siquiera en sueños. Una madrugada, después de una pesadilla particularmente aterradora, me desperté temblando. Estaba empapada en sudor. Tomé agua y caminé descalza hasta el patio. Me senté en una silla de mimbre y miré las estrellas. Mi padre apareció al rato. Se sentó a mi lado sin decir nada. Durante un largo rato, solo escuchamos los grillos. ¿Tienes miedo, hija?, preguntó de pronto. Lo miré. Quise decirle la verdad. Quise gritarle que sí, que tenía miedo de vivir en esa casa, de mirar a mis hermanos, de quedarme sola. Pero tragué saliva. No, papá, estoy bien. Él suspiró. Pasó su brazo por mis hombros. Voy a descubrir quién te hizo esto. Te lo juro. Y yo, una vez más, me odié por no poder decirle la verdad. Los días pasaban lentos. El pueblo murmuraba. En la escuela me miraban como si fuera una figura trágica. Algunos me evitaban. Otros me trataban con una condescendencia insoportable. Las amigas que tenía ya no sabían qué decirme. Algunas, incluso, dejaron de hablarme. En casa, la tensión crecía. Mi madre intentaba mantener la paz como podía. Preparaba mis comidas favoritas, me tejía suéteres nuevos, me peinaba como cuando era niña. Pero su sonrisa era una máscara. Yo lo sabía. Ella también lo sabía. Una tarde, escuché una conversación entre mis padres. No querían que oyera, pero sus voces se filtraban por las paredes delgadas. Estos muchachos están actuando raro, dijo mi padre. No me gusta nada lo que estoy viendo. Rafael está más agresivo que nunca. Ernesto ni me mira a los ojos. Y Roberto parece un alma en pena. Estás imaginando cosas, Rogelio, respondió mi madre con voz temblorosa. Es el estrés, la preocupación. No, Catalina. Hay algo más. Algo que no me estás diciendo. Silencio. ¿Qué me estás ocultando? Nada, gritó ella. Por el amor de Dios, son tus hijos. Y también es mi hija. Mírala. ¿Tú crees que esa niña inventó todo? ¿Crees que unos desconocidos vinieron y desaparecieron así, como si nada? Mi madre no respondió. Yo, en mi cuarto, me tapé los oídos. Esa noche no pude dormir. El remordimiento me carcomía. ¿Hasta cuándo iba a callar? ¿Cuántas mentiras más podía sostener? Al día siguiente, mientras trataba de hacer una tarea de matemáticas, Rafael se sentó a mi lado sin avisar. Me sobresalté. Tenemos que hablar, dijo en voz baja. Intenté levantarme, pero me sujetó el brazo. Tranquila, no voy a hacerte daño. Su mano era fuerte. Su voz, calmada. Eso lo hacía más aterrador. Papá está sospechando, continuó. Ayer interrogó a Roberto. El mocoso casi canta todo. Si esto se descubre, vamos todos al carajo. ¿Es eso lo que quieres? Lo miré con rabia contenida, con una furia que ni yo sabía que tenía. ¿Y tú qué crees que quiero? ¿Una medalla por quedarme callada? ¿Por protegerlos? Me soltó bruscamente. Si hablas, papá nos mata. Lo sabes. No va a soportarlo. Va a perder la cabeza. ¿Y tú pensaste en eso cuando me hicieron lo que me hicieron? Él no respondió. Sal de aquí. Le grité. No quiero volver a verte. Pero él no se movió. No vas a hablar,
¿verdad? Sabes que si lo haces, destruyes esta familia. En ese momento, se escuchó un portazo. Era mi padre. Entró a la sala con una carpeta en la mano y una expresión que nunca había visto en él. Aléjate de mi hija, dijo con una calma tan tensa que se sentía como un hilo a punto de romperse. Rafael retrocedió. Papá, estás malinterpretando. Mi padre lanzó los papeles sobre la mesa. Eran copias del hospital. Exámenes. Informes médicos. ¿Sabes lo que dice aquí? Que los daños en el cuerpo de tu hermana no fueron causados por un solo ataque. Fueron causados por meses de abuso. Meses. Se volvió hacia mí, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué mentiste, hija? ¿Por qué protegiste a quien te hizo esto? Yo no podía hablar. Tenía la garganta cerrada. La culpa me oprimía el pecho como un yunque. ¿Quién fue, Angelita? Insistió. Necesito que me lo digas. Fueron ellos, susurré. Mis hermanos. Mi padre cerró los ojos. Su rostro se descompuso. En ese momento, José entró por la cocina. Se detuvo en seco al ver la escena. Roberto apareció poco después. Quiero a toda la familia aquí, ordenó mi padre. Ahora. Nos sentamos todos en silencio. María de los Ángeles acaba de decirme la verdad, dijo, con la voz rota. Y ahora quiero escucharla de ustedes. Nadie respondió. Hablen. Rafael fue el primero en bajar la mirada. José comenzó a llorar. Roberto se tapó la cara con las manos. Mi madre, al escuchar todo, se desplomó en una silla. No, gritó. No puede ser verdad. Pero lo era. Y esa tarde, finalmente, el silencio se rompió. El secreto salió a la luz. Las mentiras se derrumbaron. Y aunque sabía que eso cambiaría nuestras vidas para siempre, sentí, por primera vez, que podía respirar. Después de decirlo en voz alta, después de mirar a mi padre a los ojos y confesarle, fueron ellos, mis hermanos, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero. Como si algo dentro de mí se hubiera roto para siempre, y, al mismo tiempo, como si una jaula invisible se hubiera abierto. Por primera vez en meses, ya no estaba sola con mi verdad. Pero el precio de romper el silencio era alto. Lo supe en el instante en que vi el rostro de mi madre. Se había cubierto la boca con ambas manos, con los ojos abiertos como si acabara de presenciar un crimen impensable. Su mirada pasó de mí a mis hermanos y luego al suelo. Parecía querer desaparecer. No puede ser, susurró. Eso no puede ser cierto. Roberto, el más joven, se levantó de su silla de un salto, como si quisiera escapar. José se quedó paralizado. Rafael se mantenía de pie, como una estatua, pero el temblor en su mandíbula lo traicionaba. Mi padre no se movía. Solo apretaba los papeles en su mano con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. ¿Desde cuándo? Preguntó, con voz ahogada. Desde marzo, respondí. Cuando fuiste a aquella ruta larga por el norte de Oaxaca, mi padre cerró los ojos, como si necesitara juntar fuerzas del fondo de su alma. 3 meses, murmuró. 3 meses viviendo este infierno sin que yo supiera nada. Nadie se atrevía a hablar. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Mi madre se levantó, tambaleante, y caminó hacia mí. ¿Tú estás segura, hija? ¿Estás segura de lo que estás diciendo? La miré. Ya no tenía lágrimas. Las había agotado todas. Sí, mamá, lo estoy. Nunca estuve más segura de nada. Ella se giró lentamente hacia mis hermanos. Díganme que no es verdad. Díganme que esto es una pesadilla. Roberto comenzó a llorar. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Mi padre se levantó con violencia, como si una descarga eléctrica lo hubiese recorrido. Salgan de esta casa. Ahora mismo. Antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Rafael dio un paso adelante. Papá, por favor, escúchanos. Cállate. Rugió mi padre. Tú eres el mayor. Tú tenías que proteger a tu hermana, no destruirla. Rafael bajó la cabeza. José se levantó, tomó del brazo a Roberto y comenzó a arrastrarlo hacia la puerta. Nos vamos, dijo. Papá, mamá, lo siento. Salieron de la casa como sombras. Nadie los detuvo. Nadie dijo una palabra más. Cuando la puerta se cerró tras ellos, mi madre se dejó caer de rodillas. Sollozaba de una forma que jamás había escuchado.
como si el alma se le hubiese quebrado en pedazos. ¿Cómo no vi nada? ¿Cómo no supe? ¿Qué clase de madre soy? Mi padre se arrodilló a su lado y la abrazó. Por un momento, parecieron dos niños perdidos. Yo me quedé sentada, temblando, mirando la escena. Parte de mí quería correr a abrazarlos, a decirles que no era su culpa. Pero otra parte todavía dolía demasiado. Esa noche no dormimos. Nadie pudo. Nos sentamos alrededor de la mesa. Mi padre sirvió café aunque nadie tenía apetito. La lámpara del comedor lanzaba una luz amarilla y triste sobre nuestros rostros. ¿Por qué no dijiste nada antes? Me preguntó mi madre con voz baja. Porque tenía miedo, respondí. Porque pensé que nadie me creería. Porque ellos me decían que si hablaba, papá los mataría. Y yo no quería eso. Mi padre tragó saliva. Tal vez lo habría hecho. Su sinceridad me estremeció. No te culpo, hija, continuó. Pero necesito que sepas algo. A partir de ahora, no volverás a estar sola. Nunca más. Al día siguiente, fuimos a la comisaría del pueblo. Mi padre, con los informes médicos en mano, pidió hablar con el comandante. Contamos todo. Yo, con voz temblorosa, narré lo que había sucedido desde marzo. Nombré a mis hermanos. Describí los momentos, los lugares, los días. Los agentes tomaron nota, preguntaron, me ofrecieron agua. Había uno de ellos, un joven de ojos claros, que no dejaba de fruncir el ceño. Vamos a detenerlos, dijo. Pero si alguno huyó del pueblo, necesitaremos apoyo de otras jurisdicciones. Mi padre firmó una denuncia. Mi madre también. Fue como firmar la sentencia de nuestra familia. Pero ya no había vuelta atrás. Esa misma tarde, los tres fueron buscados. Rafael y José habían escapado, según contaron algunos vecinos, en dirección a Veracruz. Roberto fue encontrado en casa de una tía, en el pueblo vecino. Lloraba. No opuso resistencia. Fue detenido. Esa noche, las noticias volaron por San Andrés. Y con ellas, la vergüenza. Algunas personas nos apoyaban. Decían que era valiente, que había hecho lo correcto, que por fin alguien se atrevía a hablar. Pero otros susurraban detrás de las puertas. ¿Cómo es que una muchacha se deja hacer eso durante meses? Decían. ¿Y por qué no habló antes? ¿Y si lo inventó todo? Me sentía desnuda, juzgada, rota. Dejé de ir a la escuela. No tenía fuerza, no tenía cara. La directora vino a visitarme, trajo tareas, me ofreció estudiar en casa. Pero yo ya no podía concentrarme. Cada vez que abría un libro, la mente se me iba a aquel piso de la cocina, a aquella tarde maldita de marzo. Mi padre renunció a su trabajo de camionero. Dijo que no podía dejarme sola, que lo único que importaba ahora era protegerme. Cambió los candados de la casa, instaló rejas en las ventanas, se volvió una especie de guardián. Pero nada podía protegerme de los recuerdos. Una noche, semanas después de la denuncia, sonó el teléfono. Era de la cárcel municipal. Roberto quería hablar conmigo. Me negué, pero mi padre atendió. Escuchó, y después colgó con un suspiro. Dice que quiere pedirte perdón. Que no duerme, que sueña contigo todas las noches. No quiero verlo, respondí. No ahora, quizás nunca. Mi madre me miró. A veces el perdón es para uno mismo, hija. No estoy lista, repliqué. Y no lo estaba. Pasaron los días. Las audiencias comenzaron. Yo fui llamada a declarar. Me temblaban las piernas al caminar hasta el estrado. Pero hablé. Conté. Con la voz entrecortada, con el corazón sangrando, pero sin bajar la cabeza. El juez me escuchó con atención. También los abogados, los policías, los testigos. Mis hermanos, esposados, me miraban desde el otro lado de la sala. Rafael con rabia contenida. José con resignación. Roberto con culpa. Fueron condenados. La sentencia fue leve para lo que yo sentía que merecían, pero fue suficiente para que supieran que sus actos no quedarían impunes. Después del juicio, regresamos a casa. Y entonces empezó lo más difícil. Reconstruirme. Dicen que cuando la verdad sale a la luz, uno debería sentirse libre. Que romper el silencio es como quitarse una piedra del pecho. Y sí, en parte lo es.
Pero nadie te dice que después de romper el silencio, comienza otra guerra. Porque cuando volví a casa después del juicio, después de ver a mis hermanos ser esposados y escoltados por la policía, no sentí alivio. Sentí un vacío, un hueco negro que se había formado en el lugar donde solía estar mi infancia. Durante los primeros días después de la sentencia, apenas salía de mi cuarto. Mi madre trataba de llenar la casa con normalidad. Cocinaba como antes, ponía música ranchera en la radio, me ofrecía chocolate caliente, me preguntaba si quería que me peinara. Pero sus ojos no sabían mentir. Mi padre, en cambio, se transformó en un guardián silencioso. Se pasaba las tardes sentado en la mecedora del porche, mirando hacia la calle, como si esperara que algo volviera, o que algo más sucediera. No hablaba mucho, apenas unas palabras por la mañana, un buenas noches al terminar el día, y esa mirada triste que evitaba encontrarse con la mía por demasiado tiempo. San Andrés Sautla ya no era el mismo para mí, ya no era el pueblo donde nací. Se convirtió en un espejo que me devolvía miradas rotas, cuchicheos, frases cortadas cuando pasaba. Salir a la calle era un ejercicio de valentía que rara vez podía cumplir. Mira, es la niña que denunció a sus hermanos. Dicen que lo inventó todo. Dicen que lo hacía para llamar la atención. Esas palabras me perseguían incluso cuando no las escuchaba. Las imaginaba en las bocas de todos. En la tienda, en la iglesia, en la escuela. Una tarde, regresando de una cita médica, una vecina se acercó a mi madre con una sonrisa hipócrita. «Catalina, qué fuerte tu niña, ¿eh? Pobrecita, quién sabe qué cosas habrá pasado de verdad». Y luego, ya lejos de mí, la escuché murmurar a otra mujer. «¿Tú crees que eso pasó como ella dijo? Yo no me trago esa historia». Cuando se lo conté a mi madre, ella bajó la mirada. «La gente siempre habla, hija, siempre han hablado. Pero tú sabes lo que viviste. Y nosotros también». Pero no era suficiente. Las palabras de los demás, los susurros, las dudas, todo eso dolía tanto como los recuerdos. Intenté volver a estudiar, pero no lo logré. Cada vez que me sentaba frente a un cuaderno, veía la cara de Rafael detrás de mí. Cada vez que escuchaba risas de muchachos en el recreo, sentía náuseas. Dejé la escuela definitivamente. Me quedé en casa, ayudando a mi madre en la cocina, bordando, barriendo, pero siempre en silencio. Como si mi voz hubiera sido confiscada en aquel juicio. Comencé a tener ataques de pánico. Me despertaba en medio de la noche con el corazón latiendo como si fuera a salirme del pecho, con la respiración cortada, con los ojos abiertos como platos. Corría al baño, me encerraba, me sentaba en el suelo y lloraba hasta quedarme sin fuerzas. Mi madre me llevó con una curandera del pueblo. Me hicieron limpias, me pusieron hierbas en la cabeza, me dieron infusiones de toronjil y ruda. Nada funcionó. «Su alma está rota, doña Catalina», dijo la mujer. «No hay planta que cure eso». Entonces empezaron las visitas al psicólogo. Pero en aquellos años, en un pueblo como el mío, ir a un psicólogo era casi como declararte loca. Me miraban como si estuviera enferma de algo contagioso. El terapeuta era un hombre mayor, amable, con una voz pausada. Me habló de trauma, de duelo, de perdón. Yo lo escuchaba sin responder. Tardé semanas en decir una sola palabra. «¿Qué te gustaría que pasara ahora, Angelita?», me preguntó un día. Y yo respondí: desaparecer. No quería morir, no quería acabar con mi vida. Pero sí quería borrarme, desvanecerme, convertirme en polvo y volar lejos. Huir de mi historia, de mi nombre, de mis recuerdos. Empezaron a llegar cartas de la prisión. Roberto me escribía, con letra temblorosa, con frases llenas de culpa. Decía que soñaba conmigo todas las noches, que se despertaba llorando, que no merecía el perdón de nadie. Yo no las contestaba. Las guardaba en una caja debajo de mi cama, y cada carta que llegaba me pesaba en el alma como una piedra más. Rafael no escribía. José tampoco. Mi padre abrió una pequeña carpintería en el patio. Comenzó a construir muebles, sillas, bancos. Decía que necesitaba mantener las manos ocupadas para no perder la cabeza. Pasaba horas lijando madera en silencio. A veces lo veía llorar mientras tallaba, pero nunca dijo nada. Mi madre envejeció en pocos meses. Su cabello se llenó de canas. Sus manos temblaban. Una tarde,
Al tomar el rosario, se le cayeron las cuentas al suelo y se quedó mirando las bolitas esparcidas como si fueran los fragmentos de su fe. Dios mío, ¿en qué fallé? Susurró. Y yo solo pude abrazarla. Porque, aunque no había sido culpa suya, también era su dolor. Pasaron los meses. Una mañana de septiembre, llegó una carta del juzgado. Decía que Roberto tenía derecho a solicitar libertad condicional por buena conducta, que necesitaban mi testimonio para considerar su petición. Me temblaron las manos. Esa noche, hablé con mi padre. Le mostré la carta. ¿Qué vas a hacer? Preguntó. No lo sé. Haz lo que necesites para estar en paz. No por él, por ti. Dormí mal esa noche. Soñé con aquella primera tarde en la cocina, con la voz de Rafael diciéndome, ya no eres una niña, Angelita. Con la risa de José, con el silencio de Roberto. Me desperté llorando, y decidí que no estaba lista. Escribí una carta al juzgado. Dije que no podía aún hablar con él, que necesitaba más tiempo, que mi alma seguía rota. Mi testimonio fue respetado. Roberto no fue liberado. Mi madre me abrazó con fuerza ese día. Estoy orgullosa de ti, me dijo. Yo no lo estoy, le respondí. Entonces deja que yo lo esté por las dos. Y por primera vez en mucho tiempo lloramos juntas. Pasaron los años. Y con ellos muchas cosas cambiaron. Otras no. Algunas heridas cicatrizan. Otras apenas aprenden a sangrar en silencio. Mi historia no desapareció con la condena. No se borró al cerrar la puerta del juzgado. No terminó el día que mis hermanos fueron encarcelados. De hecho, apenas comenzaba una nueva etapa, aprender a vivir con eso. Tenía 15 años cuando decidí que no volvería a poner un pie en la escuela. Cada vez que veía uniformes, pupitres, cuadernos, me invadía un vacío. Mis padres intentaron convencerme, pero no insistieron mucho. Creo que entendían que mis batallas eran de otro tipo. A los 16, comencé a ayudar a mi madre con los pedidos de costura. Aprendí a bordar, a hacer bastillas, a coser dobladillos como si cada puntada fuera una manera de reconstruirme. Me gustaba la repetición, la concentración, el silencio de las telas. Allí no había gritos, ni puertas que se abrían de golpe. Solo hilos, agujas y retazos que se unían. Pero el silencio también tiene su precio. Una noche, mientras bordaba unos manteles para una boda, me descubrí llorando sin darme cuenta. Las lágrimas caían sin aviso, como si mi cuerpo tuviera memoria propia. Mi madre me abrazó por detrás, en silencio. No dijo nada, solo me sostuvo. Y en ese gesto entendí que ella también seguía luchando contra sus propios fantasmas. Mi padre, que antes era tan fuerte, se había vuelto un hombre taciturno. Apenas hablaba. Se pasaba el día entero en la carpintería, haciendo juguetes de madera que luego regalaba a los niños del pueblo. A veces me dejaba pequeñas figuras en la mesa, un caballo, un ángel, una cruz tallada con precisión. Era su manera de decirme que aún estaba allí, que aún me cuidaba. A los 17, me llegó la primera carta de José. Era una hoja arrugada, escrita con tinta deslavada. Me pedía perdón. Decía que no esperaba comprensión, pero que necesitaba decirme que vivía atormentado, que no pasaba una noche sin soñar conmigo llorando en la cocina. No supe qué hacer con esa carta. La doblé cuidadosamente y la metí en la misma caja donde guardaba las de Roberto. Ya era una caja pesada. Rafael nunca escribió, nunca pidió perdón, nunca se disculpó. En los informes que nos llegaban de la prisión decían que se había vuelto violento, retraído, que pasaba el tiempo en aislamiento. Parte de mí quería que sufriera. Otra parte se preguntaba si su silencio era su forma de cargar con la culpa. Mi madre envejeció rápido. Empezó a tener problemas en las manos. Los dedos se le inflamaban, las articulaciones le dolían. Aún así, seguía cosiendo. Decía que si se detenía, se moriría, que la aguja era lo único que mantenía su corazón latiendo. Una tarde, mientras cosíamos juntas, me preguntó, ¿alguna vez has pensado en formar una familia? La pregunta me cayó como un balde de agua fría. Me quedé en silencio un largo rato. No sé si podría, le respondí. ¿Por qué no? Porque tengo miedo, mamá. Miedo de que un día mi hija viva algo como lo que yo viví. Miedo de traer una vida al mundo que cargue con mi sombra. Ella bajó la mirada.
Me tomó la mano. Tú no eres tu pasado, Angelita. No eres lo que te hicieron. Eres lo que decides hacer con eso. Quise creerle. A los 18 conocí a Julián. Era un joven que había venido de otro pueblo a trabajar en la panadería. Me miraba con una dulzura distinta, no como los demás, no con lástima, ni con morbo, ni con duda, solo con respeto. Comenzamos a hablar, primero en la misa, luego en el mercado. Un día me regaló un cuaderno en blanco. Para que escribas tu historia cuando estés lista, me dijo. Me tomó meses abrir ese cuaderno, pero cuando lo hice, sentí que una puerta se abría dentro de mí. Julián no me presionó nunca. Me acompañó con paciencia. Me escuchó cuando decidí contarle todo. No me interrumpió. No lloró. No me abrazó ni me dijo que lo sentía. Solo tomó mi mano, la apretó con fuerza y me dijo, gracias por confiar en mí. Con él aprendí que el amor no duele, que el cariño no obliga, que el respeto no necesita explicaciones. Mi madre lo adoraba. Mi padre lo miraba con cautela, pero al ver cómo me trataba, terminó aceptándolo. Nos casamos cuando yo tenía 20. Fue una boda sencilla, en la iglesia del pueblo. Algunas personas murmuraron. ¿Quién querría casarse con esa niña rota?, decían. Pero Julián me miraba como si yo fuera la única persona en el mundo. A los 21, quedé embarazada. Sentí miedo. Miedo de que mi cuerpo no pudiera con eso. Miedo de que la vida se repitiera. Miedo de que la sangre del pasado manchara a mi hija. Porque sí, supe que era niña desde que la sentí moverse por primera vez. Le pusimos nombre desde el principio. Camila. El embarazo fue difícil. No por complicaciones médicas, sino por las heridas emocionales. Cada revisión ginecológica era un suplicio. Cada vez que me tocaban el vientre, revivía memorias antiguas. Pero me aferré a la idea de que ese ser dentro de mí era luz, que venía a romper un ciclo. Camila nació en un amanecer nublado, en la misma clínica donde me habían atendido tantos años atrás. Cuando la tuve en brazos por primera vez, lloré como nunca antes. No por dolor, no por tristeza, sino por esperanza. Eres libre, hija, le susurré al oído. Libre desde el primer día. Criar a Camila fue mi sanación. Cada sonrisa suya, cada pasito, cada palabra me reconstruía. Aprendí a reír otra vez, a cantar, a bailar con ella en la cocina, a contarle cuentos en las noches. Pero también tuve que luchar con el miedo. Miedo a dejarla sola. Miedo a que alguien la tocara. Miedo a repetir los errores. Me convertí en una madre sobreprotectora. Y eso trajo sus roces. Julián me lo decía con cariño. Angelita, déjala respirar. No todos allá afuera son monstruos. Yo asentía, pero no podía evitarlo. La llevé a terapia desde pequeña. No porque estuviera mal, sino porque no quería que un día tuviera que reconstruirse desde los escombros, como yo. A los 6 años, Camila me preguntó, «Mamá, ¿por qué a veces lloras cuando estás sola?» La miré, sorprendida. No sabía que me había visto. Porque hay cosas que duelen, hija. ¿Y van a doler siempre? Tal vez no siempre, pero por un tiempo sí. Ella me abrazó con sus bracitos delgados. Yo te voy a cuidar. Y esa noche, fui yo quien durmió abrazada a ella. Mi madre falleció cuando Camila tenía 8 años. Fue una pérdida enorme. Ella y yo habíamos reconstruido una relación desde los restos. Nos entendíamos sin hablar. Me dejó su máquina de coser, su rosario y una carta. Perdón por no haber visto. Perdón por no haber protegido. Gracias por haberme perdonado. Lloré durante días. Mi padre vivió algunos años más. Murió en su carpintería, tallando un ángel. Lo enterramos con su cajita de herramientas y una cruz de madera que él mismo había hecho. A veces, me siento en el porche con la mecedora vieja, esa donde él pasaba horas. Y lo siento ahí, en el aire, en el olor a aserrín, en la brisa que mueve las cortinas. Y aunque el dolor sigue, he aprendido a vivir con él. Camila creció rodeada de amor. Desde pequeña, fiz tudo o que estaba ao meu alcance para garantir que sua infância fosse o oposto da minha. Ela nunca dormiu sozinha, a não ser quando quis. Nunca ficou trancada com alguém em que eu não confiasse plenamente. Nunca foi silenciada quando sentia dor. Porque, para mim,
proteger minha filha era mais do que instinto. Era redencao. Mesmo assim, havia dias em que a dor voltava, do nada. Certa vez, ao ver Camila correndo no quintal com um vestido azul claro, senti uma pontada no estômago. Ela tinha 12 anos. A mesma idade que eu quando tudo começou. Aquela imagem me paralisou. Vi nela minha própria sombra. O corpo leve, a alegria descompromissada, a confiança inocente. E o medo voltou. O medo que me encheu os olhos de lágrimas se me fez correr para o banheiro, onde chorei baixinho, sentada no chão frio. Mamá, ¿estás bien? Ela perguntou, batendo na porta. Sí, hija. Solo fue un mareo. E eu mentia. Claro, ainda mentia. Mesmo tantos anos depois. Camila nunca soube dos detalhes. Apenas que mamá passou por algo muy doloroso cuando era joven, como uma frase que eu repetia para justificar minha superproteção. Sempre achei que um dia eu contaria tudo. Mas o momento nunca parecia certo. Como dissera uma filha que seus tios fóramos monstros da minha infância, como arrancar dela o orgulho da família para entregar o peso da verdade. Julián sempre me apoiou. Ele era o estello silencioso da casa. Trabalhava duro na padaria que abriu anos depois, e à noite chegava com cheiro de farina e calor nos olhos. Era o homem simples, mas como coracao generoso. E foi com ele que vivi os momentos mais tranquilos da minha vida adulta. Nunca me pressionou. Nunca cobrou explicar coisas. Me respeitou até nos meus silêncios mais dolorosos. Quando Camila completou 15 anos, fizemos uma festa pequena. O salao no centro do povoado, de coracao com flores de papel crepom e o vestido branco que bordamos juntas. Eu quis fazer tudo com minhas próprias mãos, ponto por ponto. Era meu jeito de LH dizer, você é luz, você é pureza, você é o contrário da escuridão que o dia me cercou. Mas naquela noite, depois de dançar como pai, Camila viu até mim e me abracou forte. Susurrou no meu ouvido, gracias por hacerme sentir segura todos estos años. Camila creció rodeada de amor. Desde que nació, hice todo lo que estuvo en mis manos para asegurarme de que su infancia fuera lo más distinta posible a la mía. Nunca durmió sola, a menos que ella lo pidiera. Nunca la dejé bajo el cuidado de alguien en quien no confiara plenamente. Nunca fue silenciada cuando algo le dolía, porque para mí, cuidar a mi hija no era solo un deber, era un acto de redención. Aún así, había días en los que la oscuridad del pasado volvía sin avisar. Una tarde, Camila tenía unos 12 años. La vi correr por el patio, con un vestido azul cielo que le llegaba a las rodillas. El sol le daba justo en el rostro, y su risa llenaba todo el aire. Me quedé mirándola, paralizada. 12 años. La misma edad que yo tenía cuando mi mundo se vino abajo. Sentí una punzada profunda en el pecho. Era como si una grieta se abriera en mi interior. Me temblaban las manos. Quise llamarla, abrazarla, meterla dentro de la casa y no dejarla salir nunca más. Pero en vez de eso, corrí al baño y me encerré. Me senté en el piso frío, con las piernas encogidas, y lloré en silencio, como una niña. «¿Mamá?», preguntó ella desde fuera de la puerta. «¿Estás bien?» «Sí, mi amor. Solo me mareé un poco», mentí. Seguía mintiendo. Después de tantos años, aún lo hacía. Por miedo. Por costumbre. Por no romper su mundo con los pedazos del mío. Camila no sabía los detalles. Solo que mamá pasó por algo muy doloroso cuando era niña. Una frase que repetía como si fuera suficiente para justificar mi miedo, mis límites, mi manera de protegerla del mundo. Siempre pensé que algún día le contaría todo, pero nunca llegaba el momento. ¿Cómo le explicas a una hija que sus tíos fueron los monstruos de tu infancia? ¿Cómo rompes la imagen de familia sin destruir también su inocencia? Julián, mi esposo, nunca me exigió que hablara. Me acompañó siempre con respeto. Era un hombre tranquilo, de pocas palabras, pero de esos que hacen sentir que están, incluso cuando no dicen nada. Abrimos juntos una panadería cerca del mercado, y él se encargaba del horno mientras yo hacía los pasteles y el pan dulce. Fue en ese lugar donde volvimos a construir una rutina, una vida sencilla, pero llena de pequeños momentos de paz. Cuando Camila cumplió 15 años, hicimos una fiesta modesta, como era tradición en el pueblo.
Rentamos un salón chiquito cerca de la iglesia, adornamos con flores de papel y luces de colores. Le hice su vestido yo misma, con encajes suaves y perlas diminutas que cosí una por una durante semanas. Cada puntada era una forma de decirle, eres todo lo que yo soñé ser algún día. Esa noche fue especial. La música, la comida, los abrazos de los vecinos. Camila sonreía sin parar. Bailó con su papá bajo las luces tenues, y yo la miraba desde una esquina, con los ojos llenos de orgullo y también de nostalgia. Porque mientras todos celebraban su juventud, yo no podía dejar de pensar que, a esa misma edad, yo estaba luchando por sobrevivir en una casa que me rompía por dentro. Cuando terminó su vals, Camila vino directo hacia mí. Me abrazó tan fuerte que sentí su corazón latiendo contra el mío. Gracias, mamá, me susurró. Gracias por hacerme sentir segura todos estos años. Y rompí en llanto. Ella no entendía del todo por qué, pero me sostuvo en silencio. Y ese abrazo fue como un bálsamo. Sentí que, al menos por un instante, algo dentro de mí se acomodaba. Después de la fiesta, la vida siguió. Camila entró a la preparatoria, comenzó a tener sus propias amigas, sus ideas, su forma de ver el mundo. Y yo aprendía a soltar, a no revisarle cada paso, a confiar. Pero no era fácil. Si llegaba tarde, mi corazón se aceleraba. Si no contestaba el teléfono, imaginaba lo peor. Me costaba respirar. Era como si mi mente regresara a esos años donde la espera era sinónimo de peligro, donde cada puerta abierta podía significar una nueva herida. Una vez discutimos fuerte. Ella quería irse de viaje con unas amigas a la playa. ¿No confías en mí? Me gritó. No es eso. Le respondí. Es que no puedo evitar pensar que algo te pueda pasar. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó a ti, mamá? ¿Por qué vives con tanto miedo? Me quedé en silencio. No supe qué decir. ¿Quién te hizo tanto daño? Insistió. Y ahí entendí que ya no podía seguir ocultándolo. Que no podía seguir criando a mi hija desde el miedo, sino desde la verdad. Esa noche nos sentamos en la sala. Apagué la televisión. Me serví una taza de té, pero no la tomé. La miré a los ojos y le dije, Camila, voy a contarte algo. Algo que nunca le conté a nadie, solo a tu papá. Ella se quedó quieta, sin decir una palabra. Solo escuchaba. Y hablé. Hablé por más de una hora. Le conté todo, desde el principio. Las veces que mis hermanos me lastimaron. El silencio. El juicio. La cárcel. Los años de terapia. La culpa. El dolor. El miedo. La razón por la que la sobreprotegía tanto. Cada palabra salía de mi boca como un río desbordado. Camila lloró. Me tomó de las manos y no me soltó. No sabía que habías pasado por todo eso. Mamá, me dijo con la voz quebrada. Eres la mujer más fuerte que conozco. No quiero que me veas como una víctima. No lo hago, respondió. Te veo como una sobreviviente. Y como la mejor mamá del mundo. Ese día, algo cambió entre nosotras. Nuestra relación se volvió aún más fuerte. Ya no había secretos. Ya no había máscaras. Solo dos mujeres que se cuidaban mutuamente desde el amor más profundo. A partir de entonces, Camila fue más empática, más comprensiva. Empezó a interesarse por ayudar a otras chicas de su edad que vivían situaciones difíciles. Se unió a un grupo de voluntariado en una asociación de apoyo a mujeres. Me decía que quería estudiar psicología, que quería ayudar a otras como yo. Y yo la veía y sentía que algo se había cerrado en mí. Un ciclo, una herida, un legado, porque ella era la prueba viva de que el dolor no se hereda si hay amor suficiente para romper la cadena. Una mañana, mientras tomábamos café en la cocina, Camila me dijo, «Mamá, gracias por no rendirte». Y yo le respondí, «Gracias a ti, hija, porque tú me enseñaste a volver a vivir». Camila se convirtió en una mujer fuerte, brillante, llena de vida. Entró a la universidad en Oaxaca capital. Aunque eso significaba que se iría de casa, me sentí en paz, porque ella se iba con alas. Alas que yo nunca tuve a su edad. Y verla volar era como sanar partes de mí que ni siquiera sabía que seguían heridas. Durante los primeros meses, la casa se sintió enorme, vacía. El silencio era diferente al que conocía. Ya no era el silencio del miedo o del trauma, sino el de la nostalgia. Me levantaba temprano,
Hacía café, tejía en la sala, pero sentía que algo faltaba. Julián intentaba distraerme. Me llevaba al mercado, me invitaba a caminar por el centro del pueblo, me regalaba flores silvestres como cuando éramos novios. Y aunque le sonreía, por dentro estaba reviviendo cosas que creí enterradas. Fue en una de esas caminatas que lo supe. Estábamos saliendo de la panadería cuando una mujer se nos acercó. Era una vecina de otro barrio, una de esas que siempre están bien informadas de todo. Angelita, me dijo con voz baja, no quiero asustarte, pero escuché que uno de tus hermanos salió de la cárcel. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Quién? Pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Roberto. Dicen que salió hace unas semanas por buena conducta. Está viviendo con un primo en el pueblo de al lado. No dije nada. Solo asentí. Le agradecí con un gesto y caminé de regreso a casa como si tuviera piedras en los pies. Julián me miraba, pero no preguntó nada. Sabía que necesitaba mi silencio, que tenía que procesarlo sola, a mi manera. Esa noche no dormí. Me acosté con los ojos abiertos, viendo el techo, escuchando cada ruido como si fuera una amenaza, como si de pronto el pasado hubiera abierto la puerta de mi casa sin avisar. Roberto estaba libre. ¿Y ahora qué? Durante días estuve ausente. No podía concentrarme. Mis manos temblaban al bordar. Mi pecho se apretaba al respirar. El miedo, ese viejo conocido, había regresado a visitarme. Julián, preocupado, me preparó té de manzanilla y me tomó las manos. ¿Quieres hablar de eso? No sé qué decir. ¿Tienes miedo de que venga? No. Sí, no lo sé. Tengo miedo de lo que me pueda mover por dentro, de volver a sentirme débil, de olvidar todo lo que avancé. Pasaron los días. Una tarde, llegó una carta. La dejó un muchacho en bicicleta, sin remitente, solo mi nombre en el sobre. La abrí con manos temblorosas. Era de Roberto. Angelita, comenzaba, no tengo el derecho de escribirte. Lo sé, pero necesito hacerlo. No para pedir perdón, porque eso ya lo hice y sé que no alcanza. Lo hago porque hoy entiendo lo que hice. Hoy, después de años de terapia, de soledad, de noches sin dormir, sé que fui parte de algo monstruoso, que aunque era joven y me dejé arrastrar por el miedo y la presión, eso no me justifica. Fui culpable, y no hay día que no me lo repita. Solo quería decirte que no pienso acercarme, que no estoy en este pueblo para buscarte. Estoy aquí porque mi salud está débil y no tengo a dónde ir. No esperes una respuesta. Solo quería que supieras que no volverás a saber de mí, si así lo deseas. Gracias por haber sobrevivido. Porque eso, aunque tú no lo creas, me dio fuerza para cambiar. Terminé de leer con las manos mojadas de lágrimas. Me senté en la sala, con el corazón latiendo con fuerza. No sentí rabia, tampoco perdón. Sentí algo nuevo, compasión. Una compasión que no esperaba. No porque lo justificara, no porque olvidara, sino porque entendía que, incluso dentro del infierno, algunas personas también sufren. Y eso no borra lo que hicieron, pero cambia la manera en que uno elige seguir viviendo. Guardé la carta en una caja distinta, no junto a las otras. Esta tenía otro peso, otro color. Cuando Camila volvió a casa por vacaciones, la notó de inmediato. ¿Pasó algo, mamá? Sí. Roberto salió de la cárcel. Ella se quedó callada unos segundos. ¿Quieres hablar de eso? No. Quiero vivir. Solo vivir. Me abrazó. Lo estás haciendo muy bien. Y esa noche dormí sin pesadillas por primera vez en semanas. Pasaron los meses. Roberto no se acercó. No volvió a escribir. Supe por terceros que estaba enfermo, que vivía de lo poco que le daba un primo, que apenas salía de casa. No sentí pena. Sentí distancia, como si fuera una historia ajena. Como si, después de todo, el tiempo finalmente me hubiera dado un regalo, el poder de mirar atrás sin quebrarme. Una mañana, Julián me trajo una noticia. Falleció Roberto. No supe qué decir. Me senté. Cerré los ojos. No lloré. Solo recé en silencio. Por mí. Por él. Por la niña que fui. Y por la mujer en la que me estaba convirtiendo. Porque, a pesar de todo, seguía caminando. Seguía respirando. Seguía viva. Durante décadas me disculpé por existir. Me disculpé con mi madre por haber sido víctima.
Me disculpé con mi padre por haber destruido la imagen de sus hijos varones. Me disculpé con Julián por mis silencios, por mis heridas, por mis noches de miedo. Me disculpé con Camila por sobreprotegerla, por abrazarla demasiado fuerte, por vigilarla con ojos temblorosos. Me disculpé con el mundo por no haber sido más fuerte, por haber roto la imagen de una familia normal. Me disculpé incluso conmigo misma por no haber hablado antes, por no haber escapado, por no haber gritado más fuerte, por no haber hecho nada para evitar lo que me hicieron. Pero un día me desperté y me pregunté, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo iba a cargar con culpas que no eran mías? ¿Hasta cuándo me iba a esconder en los rincones de mi propia historia? ¿Hasta cuándo iba a permitir que el pasado dictara cada uno de mis pasos? Ese día me senté frente al espejo. Me miré con detenimiento. Ya tenía arrugas marcadas, manchas en la piel, el cabello lleno de canas. Pero en mis ojos aún brillaba algo. Algo que no entendía del todo. Algo que había sobrevivido. Respiré profundo. Y dije en voz baja, ya basta. Tenía 62 años. Sí, me tomó casi toda una vida llegar a ese punto. Pero finalmente lo hice. Ese mismo día, abrí el cuaderno que Julián me había regalado hacía años. El que tenía las páginas en blanco y la tapa dura color vino. Lo había conservado por años, como un símbolo de lo que no me atrevía a escribir. Y comencé a contar mi historia. No como víctima, no como heroína, sino como mujer. Como una mujer que fue rota muchas veces, pero que eligió reconstruirse. Como una mujer que supo callar, pero también aprendió a gritar. Como una mujer que vivió con miedo, pero que jamás dejó de caminar. Escribí durante semanas. Llené página tras página. Lloré mientras escribía. Me enojé. Me reí. Me abracé a mí misma. Camila me encontraba en las noches con el cuaderno sobre las piernas y me decía, ese libro va a cambiar vidas, mamá. Primero tiene que cambiar la mía, le respondía. Y lo hizo, porque cada palabra que escribía era un ladrillo nuevo en la casa de mi identidad. Dejé de ser solo la niña abusada, la adolescente rota, la adulta en silencio. Me convertí en alguien nueva. Alguien que podía hablar sin temblar. Alguien que podía decir, esto me pasó, pero esto no me define. Con el tiempo, comencé a compartir fragmentos de lo que escribía en grupos de mujeres del pueblo. Empecé a dar pequeñas charlas. Me invitaban a reuniones, a encuentros en comunidades vecinas. Mujeres de todas las edades me escuchaban. Algunas lloraban, otras solo asentían. Y una a una, comenzaron a contar sus historias también. Historias que nunca habían sido dichas. Historias de abuso, de silencio, de miedo, de sobrevivencia. Y entendí que mi voz ya no era solo mía. Era la de muchas. Un día, una jovencita de apenas 17 años se me acercó después de una plática. Doña Angelita, me dijo, gracias por contarlo. Yo, estoy pasando por algo parecido. La abracé sin decir nada. Sentí su temblor en mis brazos. ¿Puedo contárselo a usted antes que a nadie? Preguntó. Claro que sí, hija. Estoy aquí. Y esa fue la primera de muchas. Poco a poco, me volví una especie de guía. No porque lo supiera todo, sino porque había estado ahí. Porque sabía lo que dolía. Porque sabía cómo dolía. Fui a la cárcel a hablar con mujeres que habían sido presas por defenderse. Fui a escuelas a hablar con adolescentes sobre sus cuerpos, sus límites, sus derechos. Me invitaron incluso a una entrevista en la radio local. Y ahí, frente al micrófono, dije por primera vez en público, fui abusada por mis 3 hermanos cuando tenía 13 años. Y aquí estoy, viva y libre. Mi voz no tembló. La conductora se quedó en silencio unos segundos. Gracias por su valentía, me dijo. Y yo respondí, no es valentía, es necesidad. Porque cuando llevas dentro una historia así, o la cuentas, o te consume. Camila publicó mi historia en formato de libro con ayuda de una editorial independiente. Le puso como título una frase que yo había dicho años antes, el día que dejé de disculparme por existir. Cuando lo vi impreso, lloré. No por orgullo, sino por liberación. No fue un éxito de ventas. No salió en los periódicos, pero llegó a manos de quienes tenía que llegar. Y eso bastaba.
A los 65 años, recibí una invitación para hablar en la universidad donde estudiaba Camila, frente a un auditorio lleno, con jóvenes, profesores, madres, hijas. Conté mi historia una vez más, de volver a sentirme débil, de olvidar todo lo que avancé. Pasaron los días. Una tarde, llegó una carta. La dejó un muchacho en bicicleta, sin remitente, solo mi nombre en el sobre. La abrí con manos temblorosas. Era de Roberto. Angelita, comenzaba, no tengo el derecho de escribirte. Lo sé, pero necesito hacerlo. No para pedir perdón, porque eso ya lo hice y sé que no alcanza. Lo hago porque hoy entiendo lo que hice. Hoy, después de años de terapia, de soledad, de noches sin dormir, sé que fui parte de algo monstruoso, que aunque era joven y me dejé arrastrar por el miedo y la presión, eso no me justifica. Fui culpable. Y no hay día que no me lo repita. Solo quería decirte que no pienso acercarme, que no estoy en este pueblo para buscarte. Estoy aquí porque mi salud está débil y no tengo a dónde ir. No esperes una respuesta. Solo quería que supieras que no volverás a saber de mí, si así lo deseas. Gracias por haber sobrevivido. Porque eso, aunque tú no lo creas, me dio fuerza para cambiar. Terminé de leer con las manos mojadas de lágrimas. Me senté en la sala, con el corazón latiendo con fuerza. No sentí rabia, tampoco perdón. Sentí algo nuevo, compasión. Una compasión que no esperaba. No porque lo justificara, no porque olvidara, sino porque entendía que, incluso dentro del infierno, algunas personas también sufren. Y eso no borra lo que hicieron, pero cambia la manera en que uno elige seguir viviendo. Guardé la carta en una caja distinta, no junto a las otras. Esta tenía otro peso, otro color. Cuando Camila volvió a casa por vacaciones, la notó de inmediato. ¿Pasó algo, mamá? Sí. Roberto salió de la cárcel. Ella se quedó callada unos segundos. ¿Quieres hablar de eso? No. Quiero vivir. Solo vivir. Me abrazó. Lo estás haciendo muy bien. Y esa noche, dormí sin pesadillas por primera vez en semanas. Pasaron los meses. Roberto no se acercó. No volvió a escribir. Supe por terceros que estaba enfermo, que vivía de lo poco que le daba un primo, que apenas salía de casa. No sentí pena. Sentí distancia, como si fuera una historia ajena. Como si, después de todo, el tiempo finalmente me hubiera dado un regalo, el poder de mirar atrás sin quebrarme. Una mañana, Julián me trajo una noticia. Falleció Roberto. No supe qué decir. Me senté. Cerré los ojos. No lloré. Solo recé en silencio. Por mí. Por él. Por la niña que fui. Y por la mujer en la que me estaba convirtiendo. Porque, a pesar de todo, seguía caminando. Seguía respirando. Seguía viva. Durante décadas, me disculpé por existir. Me disculpé con mi madre por haber sido víctima. Me disculpé con mi padre por haber destruido la imagen de sus hijos varones. Me disculpé con Julián por mis silencios, por mis heridas, por mis noches de miedo. Me disculpé con Camila por sobreprotegerla, por abrazarla demasiado fuerte, por vigilarla con ojos temblorosos. Me disculpé con el mundo por no haber sido más fuerte, por haber roto la imagen de una familia normal. Me disculpé incluso conmigo misma por no haber hablado antes, por no haber escapado, por no haber gritado más fuerte, por no haber hecho nada para evitar lo que me hicieron. Pero un día me desperté y me pregunté, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo iba a cargar con culpas que no eran mías? ¿Hasta cuándo me iba a esconder en los rincones de mi propia historia? ¿Hasta cuándo iba a permitir que el pasado dictara cada uno de mis pasos? Ese día, me senté frente al espejo. Me miré con detenimiento. Ya tenía arrugas marcadas, manchas en la piel, el cabello lleno de canas. Pero en mis ojos aún brillaba algo. Algo que no entendía del todo. Algo que había sobrevivido. Respiré profundo. Y dije en voz baja, ya basta. Tenía 62 años. Sí, me tomó casi toda una vida llegar a ese punto. Pero finalmente lo hice. Ese mismo día, abrí el cuaderno que Julián me había regalado hacía años. El que tenía las páginas en blanco y la tapa dura color vino. Lo había conservado por años, como un símbolo de lo que no me atrevía a escribir. Y comencé a contar mi historia. No como víctima, no como heroína, sino como mujer.
Como una mujer que fue rota muchas veces, pero que eligió reconstruirse. Como una mujer que supo callar, pero también aprendió a gritar. Como una mujer que vivió con miedo, pero que jamás dejó de caminar. Escribí durante semanas. Llené página tras página. Lloré mientras escribía. Me enojé. Me reí. Me abracé a mí misma. Camila me encontraba en las noches con el cuaderno sobre las piernas y me decía, ese libro va a cambiar vidas, mamá. Primero tiene que cambiar la mía, le respondía. Y lo hizo, porque cada palabra que escribía era un ladrillo nuevo en la casa de mi identidad. Dejé de ser solo la niña abusada, la adolescente rota, la adulta en silencio. Me convertí en alguien nueva. Alguien que podía hablar sin temblar. Alguien que podía decir, esto me pasó, pero esto no me define. Con el tiempo, comencé a compartir fragmentos de lo que escribía en grupos de mujeres del pueblo. Empecé a dar pequeñas charlas. Me invitaban a reuniones, a encuentros en comunidades vecinas. Mujeres de todas las edades me escuchaban. Algunas lloraban, otras solo asentían. Y una a una, comenzaron a contar sus historias también. Historias que nunca habían sido dichas. Historias de abuso, de silencio, de miedo, de sobrevivencia. Y entendí que mi voz ya no era solo mía. Era la de muchas. Un día, una jovencita de apenas 17 años se me acercó después de una plática. Doña Angelita, me dijo, gracias por contarlo. Yo, estoy pasando por algo parecido. La abracé sin decir nada. Sentí su temblor en mis brazos. ¿Puedo contárselo a usted antes que a nadie? Preguntó. Claro que sí, hija. Estoy aquí. Y esa fue la primera de muchas. Poco a poco, me volví una especie de guía. No porque lo supiera todo, sino porque había estado ahí. Porque sabía lo que dolía. Porque sabía cómo dolía. Fui a la cárcel a hablar con mujeres que habían sido presas por defenderse. Fui a escuelas a hablar con adolescentes sobre sus cuerpos, sus límites, sus derechos. Me invitaron incluso a una entrevista en la radio local. Y ahí, frente al micrófono, dije por primera vez en público, fui abusada por mis 3 hermanos cuando tenía 13 años. Y aquí estoy, viva y libre. Mi voz no tembló. La conductora se quedó en silencio unos segundos. Gracias por su valentía, me dijo. Y yo respondí, no es valentía, es necesidad. Porque cuando llevas dentro una historia así, o la cuentas, o te consume. Camila publicó mi historia en formato de libro con ayuda de una editorial independiente. Le puso como título una frase que yo había dicho años antes, el día que dejé de disculparme por existir. Cuando lo vi impreso, lloré. No por orgullo, sino por liberación. No fue un éxito de ventas. No salió en los periódicos, pero llegó a manos de quienes tenía que llegar. Y eso bastaba. A los 65 años, recibí una invitación para hablar en la universidad donde estudiaba Camila, frente a un auditorio lleno, con jóvenes, profesores, madres, hijas. Conté mi historia una vez más.